Hola, soy Esther y hoy voy a hablar de Miguel Miura, uno de los autores más originales y difíciles de clasificar del teatro español del siglo XX. Un escritor que apostó por el humor absurdo, cuando ese tipo de humor todavía no tenía un espacio claro en los escenarios españoles. Aunque escribió muchas obras y trabajó también en cine y prensa, Miura es recordado sobre todo por Tres sombreros de copa, una comedia que fue escrita en el 1932, pero que no se estrenó hasta 20 años después. Este retraso no fue casual. La obra era demasiado moderna, demasiado rara y demasiado distinta para el teatro que era el considerado como normal en su época. A lo largo de este podcast voy a explicar quién fue Miura, qué tipo de humor defendía y por qué Tres sombreros de copa es una obra tan importante, no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Miguel Miura nació en Madrid en el 1905 y desde muy pequeño estuvo rodeado de teatro. Su padre era actor y empresario teatral, así que Miura creció viendo ensayos, funciones y actores entre bambalinas. Esto hizo que su relación con el teatro fuera muy natural, casi instintiva. No tuvo una formación académica tradicional. Dejó los estudios pronto y empezó a trabajar como dibujante y periodista en revistas de humor. Esta formación autodidacta influyó mucho en su manera de escribir. Miura no seguía reglas fijas ni modelos clásicos, sino que se dejaba llevar por la imaginación y por una lógica muy personal. Uno de los proyectos más importantes de su carrera fue la revista La Codorniz, que dirigió durante varios años. Esta revista se convirtió en un símbolo del humor inteligente de la posguerra. Su objetivo no era hacer crítica política directa, sino crear un humor absurdo, imaginativo y en apariencia inofensivo, aunque en el fondo cuestionaba muchas normas sociales. Además, Miura trabajó mucho en el cine y escribió guiones, pero más de 25 películas. Curiosamente, su humor fue mejor entendido en el cine que en el teatro, donde durante mucho tiempo fue visto como demasiado extraño. Miguel Miura formó parte de lo que se conoce como la otra generación del 27. No se trata de los poetas más conocidos, sino de un grupo de humoristas que renovaron completamente la forma de hacer comedia en España. Para ellos, el humor no era solo una forma de entretener, sino una manera de enfrentarse a la vida. Su humor no buscaba la carcajada fácil, sino que jugaba con lo absurdo, lo ilógico y lo inesperado, para mostrar que la realidad en el fondo tampoco es tan lógica como parece. En el caso de Miura, este humor tiene siempre un tono melancólico. Sus obras hacen reír, pero dejan una sensación extraña, como si detrás de la risa hubiese algo triste o decepcionante. Una influencia fundamental fue Ramón Gómez de la Serna, que enseñó a estos autores a mirar la realidad de otra manera, fijándose en lo absurdo de lo cotidiano. Gracias a esta influencia, Miura aprendió a deformar la realidad para mostrar su incoherencia. Ahora hablaremos de Tres sombreros de copa, su obra principal. Fue escrita en el 1932, cuando Miura tenía solo 27 años. Sin embargo, durante 20 años nadie quiso representarla. El teatro de la época estaba dominado por comedias tradicionales y costumbristas, y la obra de Miura parecía incomprensible. Cuando finalmente se estrenó en el 1952, el público la recibió con entusiasmo, pero Miura ya sentía que ese éxito llegaba tarde. Él mismo dijo que se sentía cansado y viejo, como si su obra más innovadora ya perteneciera a otro momento. Esta obra cuenta la historia de Dionisio, un joven que pasa su última noche soltero en una pensión, antes de casarse con una mujer a la que apenas conoce. Durante esa noche conoce a una compañía de artistas de variedades, y especialmente a Paula, una bailarina que representa todo lo contrario a la vida ordenada que le espera. La acción se desarrolla en una sola noche y en 3 actos, lo que hace que todo ocurra con rapidez y refuerza la sensación de decisión inevitable. Los personajes tienen gran importancia en este relato. Dionisio es un personaje inseguro, pasivo y lleno de dudas. No está realmente convencido de casarse, pero tampoco tiene el valor suficiente para romper con lo que se espera de él. Representa a una persona atrapada entre el deseo de la libertad y el miedo a salirse del camino marcado. Paula, en cambio, representa la libertad, la imaginación y la vida bohemia. Sin embargo, su mundo tampoco es perfecto, vive de apariencias y engaños, lo que hace que la obra no idealice completamente esa alternativa. Otros personajes, como Don Sacramento,
el futuro suegro de Dionisio, simbolizan la rigidez social, las normas morales estrictas y el paso de la tradición. Todos los personajes están exagerados, casi deformados, lo que refuerza el tono absurdo de esta obra. El tema central de Tres sombreros de copa es el conflicto entre la libertad individual y las convenciones sociales. Esta obra cuestiona el matrimonio, la moral burguesa y la idea de que la felicidad se encuentra siguiendo un camino ya establecido. El final es especialmente significativo. Dionisio decide casarse y abandonar la posibilidad de una vida diferente. No es un final alegre, sino resignado. La obra transmite la idea de que muchas personas renuncian a sus deseos por miedo o por presión social. Este humor absurdo lo que hace es suavizar esta crítica, pero no la elimina. Detrás de las situaciones cómicas hay una visión bastante pesimista de la vida, marcada por la incomunicación y la falta de libertad que experimentaban en esta época. El estilo tiene una relación con el teatro del absurdo muy importante. El estilo de Miura se basa en diálogos ilógicos, respuestas absurdas y situaciones que rompen con la lógica tradicional. Este tipo de humor conecta con el teatro del absurdo europeo. Autores como Eugene Ionesco reconocieron a Miura como un precursor. Sin embargo, su teatro es menos radical. Mantiene una estructura clásica y personajes con los que el espectador puede empatizar. El humor de Miura no es agresivo ni nihilista, sino suave, melancólico y lleno de ternura. En conclusión, ahora ya sabemos que Miguel Miura fue un autor profundamente original, pero también profundamente incomprendido en su tiempo. Tres sombreros de copa es una obra que, bajo la apariencia de comedia ligera, esconde una reflexión muy seria sobre la libertad, las decisiones personales y el peso de las normas sociales. Lo más llamativo de la obra es que no ofrece soluciones fáciles. Dionisio tiene delante la posibilidad de elegir una vida distinta, más libre y menos previsible, pero finalmente no se atreve. Y esa elección no se presenta como algo excepcional, sino como algo muy humano. Miura parece decirnos que la mayoría de las personas no fracasan por falta de oportunidades, sino por miedo a romper con lo que se espera de ellas. Y esto lo hace de una forma muy original, gracias al humor absurdo. Cumple aquí una función fundamental. No está ahí solo para hacer reír, sino para mostrar lo ridículas que pueden llegar a ser muchas convenciones sociales cuando se observan desde fuera. Los diálogos ilógicos, las situaciones exageradas y los personajes caricaturescos sirven para demostrar la falsa sociedad de un mundo que se presenta como ordenado y razonable, pero que en realidad es incoherente y limitador. Además, el final resignado de la obra deja una sensación agridulce. No hay un desenlace feliz, pero tampoco un final trágico. Hay más bien una aceptación pasiva de la realidad. Esta mezcla de humor y tristeza es una de las señas de identidad del teatro de Miura y una de las razones por las que su obra sigue resultando actual. Hoy en día, Tres sombreros de copa se considera una obra clave del teatro español del siglo XX, porque rompió con las formas tradicionales y abrió el camino a nuevas maneras de entender la comedia. Miura demostró que el humor podía ser una herramienta muy eficaz para criticar la sociedad, cuestionar las normas y reflexionar sobre la vida sin necesidad de discursos serios o moralizantes. En definitiva, Miguel Miura fue un autor adelantado a su tiempo y quizá por eso no fue comprendido cuando más lo necesitaba. Sin embargo, su obra ha conseguido sobrevivir y consolidarse como un referente. Tres sombreros de copa no solo nos hace reír, sino que nos invita a preguntarnos hasta qué punto nuestras decisiones son realmente nuestras y hasta qué punto están condicionadas por el miedo, la costumbre y la presión social. Gracias por escuchar el podcast y espero que os haya gustado mucho.